Empieza a alentar el público de Fernando de la Mora. Mueve la pelota el equipo de rojo, que es el cuadro local. Y ya se juega. Fernando de la Mora, Paraguarí, continuidad de la categoría intermedia, fecha número 14. Para que el equipo no termine siendo muy largo y hasta que parezca partido por momentos, en la media cancha hay espacios que tiene que aprovechar Fernando de la Mora. Insiste el equipo de Paraguarí, que me está gustando cómo arrancó este primer tiempo. La pelota para Cabrera y el centro. Viene el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Paraguarí. Cabrera recuperó la pelota, metió el centro y el cabezazo, que no tenía mucha potencia, pero sí una dirección bastante difícil para el arquero. Se abre el marcador, de cabeza termina concretando. Vamos a ver si fue Escobar, porque también lo salió a festejar con todo. El volante Maidana fue Escobar. Roland Escobar. No, fue finalmente Maidana. De que va a mejorar si gana Paraguarí en el promedio, definitivamente va a mejorar, pero obviamente que no va a salir. Para ver cuántos puntos escala nada más. Pero viene Fernando al centro, se desvía la pelota, a ver, con peligro, queda en el otro sector, otro envío, cabezazo, está, ¡gol! ¡Gol! De Fernando de la Mora. Benítez con golpe de cabeza. Derlis Benítez termina concretando esta gran jugada por la zona izquierda. De izquierda a derecha. Desde la derecha cayó el centro. Y ese cabezazo que se mete en el fondo del pórtico. Iguala el partido el conjunto del barrio Palomar. Tiro libre para el equipo de Fernando. Ahí está Taboada, el dueño de las pelotas quietas. Va Taboada directo al arco, se le fue el arquero. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De Fernando de la Mora. José Ojeda, el central, que fue a buscar el cabezazo, pero se encontró con un regalito para empujar arco en blanco. El arquero, que dio un rebote extraño y concreta Fernando el segundo. Pasa a ganar el partido el equipo local por 2-1. Aquiles Palacios, que está mucho más fresco. Avanza Redes. Va dejando para Villalba. La pelota para Candia. Candia, que le pega. ¡Golazo! ¡Gol! De Paraguarí, pero qué golazo. William Candia de media distancia, impresionante el remate del número 10. La clavó en el ángulo para empatar nuevamente. Y sí, tenía fuerzas el equipo de Paraguarí para ir en busca de otro gol. Esta sí es indiscutible. Vale el tanto. 2-2 el marcador. Y este sí vale, ¿eh? Y de qué manera. Fíjense a Candia en el control y la inspiración de un jugador que a lo largo de su carrera ha rematado muchas veces desde afuera del área, pero autoriza el árbitro. A ver, va directo al arco. Taboada abajo. Y la pelota va por línea final. Ya no hay tiempo para el córner. Tampoco hay mucho para revisar. Terminó el partido, señores. Final del compromiso. Fernando de la Mora 2, Paraguarí 2.